de estudiante y taekwondoín y árbitro, todo. Ahí inicié en la vocacional en 2003. Ella, yo creo que como persona tuvo todo. Y en su entorno, no es que le haya sido regalado nada, porque no fue así, pero tuvo una estructura que le permitió desarrollarse. Entonces, es más sencillo que puedas conseguir un patrocinio, que puedas acercarte a alguien. Hoy día creo que algo que está haciendo súper bien Rommel Pacheco es dando esa apertura de, ok, CONADE te está dando un recurso, pero también tú puedes generar tus recursos. 2024, regresando de Juegos Olímpicos, apliqué, el profe Onofre me ayudó para aplicar a el Premio Nacional 2024. Yo dije, bueno, pues es que ya fui a la máxima justa deportiva. Yo creo que eso debe de ser, pues, importante, ¿no? Para poderlo ganar. En este episodio de Seres Inspiradores conocemos a Araceli Ornelas, una mujer que ha llevado la disciplina, la justicia y la pasión por el deporte a uno de los escenarios más grandes del mundo. Árbitro de taekwondo que participó en París 2024, Araceli ha construido su camino con carácter, preparación y determinación, tomando decisiones clave en combates de alto nivel. Su historia es reflejo de constancia, valentía y compromiso, y hoy nos comparte el recorrido que la llevó a representar su vocación en una justa olímpica. Esta es la historia de alguien que inspira dentro y fuera del tatami. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Seres Inspiradores. Pues hemos tenido varias personalidades, deportistas, coaches y algunas otras. Pero creo que pocas veces nos enfocamos a los árbitros y o jueces, todo lo que tienen que llevar a cabo para poder estar en lugares increíbles. Nuestra invitada de hoy es una árbitro que estuvo en París 2024 y nos va a contar todo su camino. México siempre tiene muy buenas representaciones, pero creo que pocas veces nos enfocamos a cómo llegan los árbitros a poder estar en esas competencias tan grandiosas. Gracias, Araceli Ornelas Caballero, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Javier. Muy contenta de estar aquí platicando, como me encanta. Quiero decirte que estoy súper contento. Como no revisabas tu LinkedIn, nos tardamos un poquito. Lo siento, sí. Pero te admiro mucho, estoy súper emocionado. Gracias. Digo, aparte de que eres árbitro internacional, también tienes la licenciatura en negocios internacionales. Eres orgullosamente egresada del IPN, que tantos talentos nos ha dado el IPN. Entonces estoy súper contentísimo de que estés aquí, y aparte platicamos un poquito antes de la grabación y eres súper buena onda. Entonces te agradezco mucho y espero que esto sirva para que la gente vea todo lo que has recorrido y lo importante que has logrado, porque también se me olvidó mencionar que también ganaste el Premio Nacional del Deporte de Juez o Árbitro en el 2025. Entonces, gracias. Muchísimas cosas que contar y que admirar y en qué inspirarnos. Muchas gracias. Si nos puedes contar cómo te interesaste por primera vez en el taekwondo. Pues primero, muchas gracias y una disculpa por la súper demora. Sí, me tardé mucho en revisar mi LinkedIn porque ya lo había dejado abandonado un ratito. Yo creo que ya llegaremos a esa parte de que ya una vez más ya iba a dejar el taekwondo. Pero ¿cómo empecé? Soy 100% hecha en Politécnico, de estudiante y taekwondoín y árbitro, todo. Ahí inicié en la vocacional en 2003. Voy a omitir los años porque a veces se me olvidan, pero sí, no te preocupes. Ahí empecé en la vocacional como taekwondoín. Ahí inicié con cinta blanca y seguí hasta cinta negra, y también en el Politécnico, en el Colegio de Árbitros de Politécnico, inicié como árbitro. Llegué hasta cinta negra. Antes de cinta negra, cuando estaba como por la roja, empecé como árbitro, y me acuerdo que mi primera certificación como árbitro regional fue en el 2004, o sea, como que esa es la referencia que tengo de tiempo, ¿no? Probablemente un año antes inicié con ese camino, ¿no? Que fue a la par de
cuando estaba todavía como atleta. Que en ese lado, pues no tuve mucho tiempo para dedicarle al 100 y me tocó en una época donde también el taekwondo mexicano estaba pues a tope, ¿no? O sea, no era sencillo pertenecer a una selección y mucho menos era sencillo pues destacar en una selección como la de México. Pero me enamoré del taekwondo y seguí hasta que me retiro como competidora, pero sigo como árbitro. En múltiples ocasiones el deporte, principalmente el de alto rendimiento, es como una relación amor-odio, en donde pasan varias etapas en la vida, en donde lo quieres dejar, ya no quieres volver a saber nada de eso, pero el taekwondo se mete así tanto en las venas, en la sangre, que regresas. Y así me pasó una y otra vez cuando iba a hacer mi examen para referee internacional. Eso era como por 2016. No lo pude hacer, entonces ya estaba muy alejada también del taekwondo, ya tenía a mi hijo, o sea, ya habían pasado muchas cosas en mi vida personal. Entonces fue una de esas tantas veces en las que dije, ya, voy a dejar esto, ya me voy a dedicar a mi vida godín, como le digo, de oficina, fuera del taekwondo. Pero hubo gente, y hay gente todavía, que siempre me regresaba como al camino, ¿no? Porque la mayoría que están alrededor de una actividad, principalmente de una actividad de alto rendimiento, piensan, y bueno, y que ellos no están involucrados en el deporte, piensan que es como un hobby. Y el taekwondo, el arbitraje en específico, piensan que es un hobby muy caro, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo, en realidad. Es un trabajo donde a veces tienes que pagar, muchas de las veces tienes que pagar por trabajar, pero al final es una carrera. Entonces, hubo gente como el profesor Onofre, a él estoy sumamente agradecida que siempre me apoyó y siempre me dio ahí como los empujoncitos para regresar al camino. El actual presidente de la Unión Continental de PATU, el licenciado Juan Manuel, igual son de las personas que han sido clave en mis regresos al taekwondo y en este caso a mi certificación como referee internacional. Mi profesora también es del Politécnico, también referee internacional, también olímpica, también premio nacional. Entonces son referentes que te ponen el estándar muy alto, ¿no? Y hago mi certificación en 2018 como referee internacional. ¿Cómo haces tu certificación? Bueno, pues hasta ese momento era un campamento en donde estaba 5 días, había días en los que te estaban actualizando de la reglamentación y los otros días eran de pruebas, te hacen pruebas físicas, te hacen pruebas escritas, te hacen pruebas de desempeño, una entrevista en donde tienes que hablar en inglés y después de eso pasa un mes, unas semanas y ya te dicen si acreditaste, si ya tienes tu certificación como referee internacional o no. Entonces, como estaba en una época muy compleja, dije, bueno, yo tengo que hacer esto bien a la primera porque si no quedo certificada, como quiera me voy a retirar. Pero pues todo salió muy bien. Qué bueno. Al mes siguiente, eso fue en mayo, al mes siguiente yo estaba en antes eran Juegos, ahora es Olimpiada Nacional, otra vez, pero en ese momento creo que todavía eran, no me acuerdo cómo era el otro nombre, pero sí, bueno, ahí estaba todavía oficiando como referee nacional y llegó la respuesta de la Federación Mundial de que había quedado clasificada como referee internacional, ¿no? Había recibido la certificación. Y en ese mismo año tuve mi primer... después de eso dije, bueno, después de aquí ya cumplí, ya cerré el ciclo, ya me voy. Me invitan a mi primer Open, que fue en Costa Rica,
Y me pasaron cosas que jamás en la vida me habían pasado, como tener que amonestar o tener que sancionar a los atletas porque terminando el combate, ¿por qué no? Uno le da un cabezazo y el otro se lo regresa, y entonces jamás había amonestado por cabezazos y esa fue la primera vez. Y ha sido hasta ahora la única, pero así me recibía el arbitraje internacional, ¿no? Dije, wow, aquí hay mucho más que descubrir. Y en ese mismo evento me dan el premio como mejor referee femenino, ¿no? Y obviamente eso fue un motivador para no retirarme, ¿no? Dije, bueno, te queda ahí la cosquillita de, bueno, me queda un ratito más, 2 eventos y ya, ¿no? Y pues fueron 2 y luego 3 y luego llegamos a los juegos, ¿no? Después de eso en 2019 me empiezan a llegar invitaciones a Grand Prix y pues estaba el año previo a los Juegos Olímpicos. Yo hasta ese punto no entendía nada de cómo funcionaba, de cómo se evaluaban, de nada, en lo absoluto. Pero por fortuna pude participar como en todos los Grand Prix que eran parte del ciclo de evaluación para los árbitros que iban a Tokio 2020, ¿no? Que bueno, después del tema de la pandemia y todo esto se aplazó al 2021, pero junto con un maestro mexicano que desafortunadamente falleció, el maestro Mario, que también le agradezco muchísimo porque en ese proceso, en todo ese año, en todos esos eventos, yo no había tenido cercanía con él. Era dirigente en México, pero no había tenido mucha cercanía justo como por esa división, ¿no? Y ahí lo conocí mucho más cercano, entendí muchas cosas y pues me guió en muchas cosas, ¿no? En ese camino. Fue un golpe duro porque igual él estaba como en ese proceso y pues desafortunadamente en 2020 pues ya no pudo continuar. Y pude observar una perspectiva de la evaluación o del ciclo bien diferente a la que a mí me tocó ya siendo evaluada. En 2019 pues todo era nuevo, tomé muchos referentes del arbitraje internacional, pues porque me tocó estar en esos eventos en donde los competidores, los atletas, pues son de élite, ¿no? Y pues no ves a uno malo. Todos tenían un gran nivel y yo no conocía mucho de diferentes categorías, ¿no? Solo de las que más me llamaban la atención o de las que más cercana estaba. A lo mejor cuando yo competía en mi categoría, que era menos 49, y reconocía algunas pues, personalidades de esa época, ¿no? Y en ese tiempo vi cómo cambiaba mucho la presión a los árbitros, ¿no? Y cómo empezó mi perspectiva de la autogestión, que es fundamental como árbitro, que ya llevaba tiempo interiorizándola por mi camino, pero pues nunca es lo mismo hasta que logras verlo en alguien más, ¿no? Ya en ese proceso y en las grandes ligas, pues ves que las situaciones, que la presión, que lo que tienes que reaccionar es bien fuerte y bien difícil, ¿no? Y pues bueno, fue un camino muy, muy nutrido y pues evidentemente ya no dejé el arbitraje, ¿no? La intención de decir, no, ya no lo dejo, ya me voy, pues se cambió. Aún así, yo seguía, todo el tiempo ha sido paralelo el deporte con mi vida, pues como mi vida normal, digamos. O estudiaba, trabajaba y entrenaba, y cuando eso cambió, entonces ya nada más era trabajar, entrenar y ser árbitro. Y después ya solamente era ser árbitro y en mi vida godín, ¿no? En mi trabajo. Okay.
Y digo, ¿cuáles son? Ahorita mencionaste que para ser árbitro internacional tienes que saber o hablar en inglés. Pero ¿cuáles son las diferencias? Y aparte de las pruebas que también mencionaste que te hacen, aparte de las pruebas, ¿qué requisitos ya debes de tener antes de para poder postularte para ser referee nacional, referee internacional y para poder buscar un lugar en Juegos Olímpicos? Es un camino largo hasta Juegos Olímpicos. Bueno, en México, cada país tiene como su sistema de evaluación para los árbitros. En la época en la que yo empecé en eso, había una clasificación estatal, regional, nacional y aspirante internacional. Por cada una de las etapas tenías que cubrir un perfil. Evidentemente tienes que ser practicante del deporte, de taekwondo. Como aspirante internacional tienes que ser cinta negra, porque... Cualquier tipo de dan, sí. Cinta negra, primer dan. Okay. En ese momento hicieron un ajuste porque la Federación Mundial, la WT, pedía cuarto dan Kukkiwon. Kukkiwon es una certificación internacional que respalda tus grados y que está reconocida por la Federación Mundial, por WT. Entonces tenías que ser cuarto dan para poder aspirar a una evaluación de referee internacional. Por fortuna, cuando yo voy a hacer el examen, bajan el cuarto dan en mujeres a primer dan. Yo era primer dan, entonces pude cubrir como los requisitos. Que hayas sido practicante de taekwondo, no te exigen que hayas sido de alto rendimiento o pertenecer a alguna selección, solo que lo hayas practicado. Que tengas experiencia como árbitro. En México la estructura que se llevaba en ese entonces pues ayudaba muchísimo porque en cada nivel tenías que pasar cierto tiempo y tenías que haber ido a cierto número de torneos para poder clasificarte al siguiente nivel. Entonces, como referee nacional, pues yo ya tenía muchos eventos nacionales y en México también llegaban muchos eventos internacionales. Entonces, yo estuve en Panamericanos, en eventos Open en México como auxiliar. Entonces, eso también te ayuda muchísimo en el currículum para poder aspirar a tu examen como internacional. Entonces, es tu grado, tu experiencia, que estés certificado o tengas alguna comprobación de ser árbitro en tu país y el aval de tu país. Esos requisitos, sí o sí, los tienes que cumplir para poderte registrar en ese campamento internacional. Eso te registras, pero no es obligatorio que la Federación Mundial te diga sí puedes participar. Pasas como a una aprobación y si te aprueban ya te mandan tu confirmación de registro y ya puedes ir al campamento y ya tomar tu evaluación de los 5 días. ¿Y tú por qué decidiste ser referee? ¿Por qué decidiste a lo mejor ya no voy a competir? Y no sé si como referee puedes ser referee y seguir compitiendo en torneos donde tú no eres referee. Sí puedes. El taekwondo es un deporte muy versátil. Obviamente en los eventos en los que tú participas como referee, donde sancionas, no puedes ir como competidor. ¿Por qué me retiré? Bueno, soy una persona muy delgada, toda la vida lo he sido. Y he tenido problemas con la hiperelasticidad de mis articulaciones. Entonces, tuve 3 cirugías en la rodilla izquierda y no tuve una rehabilitación completa en cada una de las cirugías. Entonces, pues cada vez iba peor y peor y peor. Y ya en la última fue así de basta, ¿no? Ya es insostenible, ya no regreso a la competencia. Pero te digo, el taekwondo se mete así en tu vida y no quería dejar el taekwondo. Y como yo ya llevaba paralelo el competir, el ser atleta y además árbitro, la opción estaba en seguir con el arbitraje. Y se sumaron algunas cosas
que en la competencia a mí y a algunos amigos pasaban y que a mí no me quedaban muy claras y que yo no entendía muy bien. Y lo he comentado antes, era algo que me dejaba intranquila y lo había comentado con mi papá. Mi papá es una persona que no habla mucho, no platicamos mucho, pero yo creo que ya lo tenía harto y me dijo, bueno, a ver, hija, ¿puedes hacer algo para cambiar eso? Y en ese momento pues me quedé pensando, dije, bueno, ahora como árbitro tal vez sí, ¿no? Dijo, pues si lo puedes hacer, hazlo, y si no, pues ya, déjalo, ¿no? Así como ya basta, ya cállate. Y me incliné por ese lado, ¿no? De entender bien las reglas, de hacer mi trabajo lo mejor posible y de yo ser el árbitro que me hubiera gustado que estuviera en todas mis competencias. Es decir, un árbitro comprometido, justo. Ahora como ya muy metida en esa línea, pues sé que también somos humanos y que estamos sujetos a muchas presiones y a muchas cosas que en general la competencia, los dirigentes, los practicantes, los coaches no ven. Pero eso fue lo que me inclinó a irme por el arbitraje. Y nunca se me pasó ni cerquita el que me iba a cambiar tanto la vida y que iba a encontrar gente desde que empecé. Creo que la mejor, no podría hablar de una mejor etapa en mi vida porque ha sido mucho camino y han sido muchas personas las que han pasado, por las que he pasado por el arbitraje, ¿no? Mis mejores amigos estaban en el arbitraje, que hemos tomado caminos diferentes, que la pandemia también se llevó a algunos, pero yo creo que mis mejores experiencias en la vida fueron en mis primeros años como árbitro y te expande así la perspectiva de la vida, porque en tu círculo pues tiendes como a conocer gente con tus mismos gustos, con tu misma perspectiva, a lo mejor variando un poquito, pero en el arbitraje conoces de todo y entiendes que la diversidad es lo que te hace crecer, lo que te hace pues ir más hacia adelante, más rápido. Ok, muy bien. ¿Y qué pasó en Tokio en el nivel de arbitraje? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo en esa ocasión un mexicano? Y eso va acompañado a que, ¿por qué ya no somos una potencia como lo éramos antes? Digo, tú ya viviéndolo de primera mano, ¿qué crees que haya pasado? Digo, por ahí se dice, obviamente no me consta, que al hacerse tan famoso el taekwondo, pues ya empezó a tomar un camino como el fútbol, que a lo mejor ya no agarraban a los buenos, sino agarraban a lo mejor a los que querían. Es lo que se dice. Y sobre todo porque empezó a haber más competencia, ¿no? Digo, hasta la fecha creo que hay muchos niños y muchos jóvenes que se interesan en el taekwondo, o tuvimos un rezago a nivel profesional. Digo, tuvimos siendo mexicano, ¿verdad? Uh-huh. Pero, sí. O los otros países avanzaron más. ¿Qué pasó tanto con los jueces en Tokio y ahorita con el nivel de los competidores, a tu perspectiva? Bueno, para Tokio, te digo, yo iba como iniciando en ese... ¿Eras la única mexicana que intentó hacerlo? No. No, estábamos... También fue un proceso para Tokio. Participaron... Para poder participar en unos Juegos Olímpicos, hasta ese momento el proceso era entrar a un campamento de selección continental, pero ese campamento de selección continental no es el que quiera se inscribe, es por invitación. Entonces la Federación Mundial te está observando en tus torneos o en los eventos en los que te invitaron. En mi caso, por ejemplo, todos los eventos en los que yo participé, Grand Prix y Grand Slam del 2019. Entonces, en ese año previo te están observando y deciden, porque la cantidad de árbitros internacionales para la Federación Mundial pues es
muchísima. Y al igual que los atletas, pues necesitan elegir a los que sean no solo los mejores en lo que hacen, sino los que son capaces de resistir la presión o todo lo que involucra ir a unos Juegos Olímpicos. En papel, pues parece muy sencillo, ¿no? Hasta ese momento yo no lo dimensionaba, pues porque yo no lo había vivido. Entonces, para ese ciclo, para 2020, te digo que en el previo participó, hubo un campamento, en ese campamento continental, no hubo ningún, yo no participé en ese campamento. El maestro Mario sí estuvo en ese campamento y otros árbitros internacionales, algunos que ya habían estado en Juegos Olímpicos anteriores, en 2016 y así. Pero en ese campamento la Federación Mundial, WT, no seleccionó a ningún árbitro mexicano, lo cual sí fue un golpe fuerte para el arbitraje mexicano, porque tradicionalmente somos árbitros de mucho conocimiento, de mucha trayectoria, en todos los eventos que había habido de Juegos Olímpicos, pues había habido un árbitro mexicano. Parte de mis referentes son el licenciado Juan Manuel, que es el presidente de la Unión Continental, estuvo en unos Juegos Olímpicos como árbitro. Rosy Adams, la maestra Rosy, es como mi ícono a seguir. Estuvo en unos Juegos Olímpicos y en una época en donde yo creo que ha sido la época más fuerte, hablando de arbitraje mexicano, donde volteas a ver quiénes estaban compitiendo por el lugar y son puras personalidades, ¿no? O sea, son puros árbitros que no solo en el arbitraje habían tenido una gran trascendencia, también como directivos, también en sus escuelas y de manera personal. Entonces, eso para mí hace que el logro de la maestra Adams pues sea mucho mayor, ¿no? Y además mujer, sí. Y además igual como pequeñita, pero súper fuerte, entonces es un referente muy grande para mí. Fuera del arbitraje, dirigente, con muchos logros, ¿no? Entonces hace que sea un referente importante. ¿Por qué no hubo seleccionado mexicano en el campamento? Desconozco, no cumplieron, supongo que los parámetros que estaba solicitando la Federación Mundial en ese momento. Y también hay muchos otros factores que no solo en esa selección, sino en el camino del árbitro, que no tienen que ver con tu desempeño, ¿no? Tienen que ver con la situación política de tu país, tienen que ver con los resultados, con cómo está la línea con la competencia y la Federación Mundial. Entonces tiene que ver muchas cosas, ¿no? Pero sí fue una sacudida importante porque siempre es importante tener representatividad en ese sentido en un evento tan mediático como los Juegos Olímpicos. Tuve la fortuna de participar, te digo que en todos esos eventos en donde evaluaron y clasificaron a los árbitros que sí estuvieron en Tokio. Entonces, pues pude observar como ese camino desde un plano más tranquilo. Y me dejó como la encomienda, la semillita de que si yo estaba en posibilidades de ir de ser clasificada a unos Juegos Olímpicos, pues iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos para lograrlo, ¿no? Y insisto, hasta ese punto yo no tenía la perspectiva de ir a unos Juegos, porque sabía que en México hay muchos árbitros con la posibilidad de ir, muy bueno, ¿no? O sea, muy buenos, muy, muy capaces de ir y con mucha trayectoria. Se da la oportunidad en 2023 de que me inviten al campamento, se da la clasificación en el campamento, paso por todo el ciclo y quedo en los Juegos Olímpicos. Entonces, para mí fue como
una gran responsabilidad para reivindicar la ausencia de Tokio, ¿no? O sea, no era solo, pues ya estamos aquí, entonces ya estamos aquí y hay que hacerlo bien para dejar otra vez el precedente de que se siga tomando en cuenta un árbitro mexicano en las siguientes ediciones. ¿Qué está pasando a nivel de competencia con México? Creo que se han juntado una serie de sucesos desafortunados en diferentes partes del deporte, no solo para el taekwondo, pero pues yo lo vivo de primera mano en el taekwondo, en donde no es que haya sido recientemente masificado el taekwondo. El taekwondo, después del fútbol, es el deporte que más practican en México, que más nos gusta en México, y desde que empezó a ser olímpico, antes de que fuera olímpico, ha tenido muchos representantes de alto nivel como competidores, como atletas. Pero la competencia también ha evolucionado muchísimo. Lo que antes podías lograr de manera independiente, digamos, hoy ya no es posible, porque la forma de entrenar, los estilos, las reglas, el sistema, todo es súper dinámico en el taekwondo actual. Y eso ya lleva, pues yo creo que 3 ciclos olímpicos que está siendo así, ¿no? Muy, muy dinámico, muy cambiante. Entonces, si a nivel directivo no tienes esa visión de ajustarte al dinamismo que se necesita, pues te vas quedando atrás, ¿no? Entonces, se necesita pensar en y mantener como hasta el momento en donde hubo representantes en Juegos Olímpicos como competidores, el seguimiento que se le debe de dar a un atleta. En México siempre vas a encontrar alguien, un representante, por lo menos, que esté en el alto rendimiento y que se escuche su nombre. Y no necesariamente porque tenga un seguimiento de una federación, de una institución, de algo. Sencillamente porque la cantidad de competidores te da para que de todos esos sí o sí salga uno, por lo menos. Y además, no solo es la cantidad, sino la calidad de la competencia en México. Como son tantos los que están compitiendo por un lugar, entonces te vas forjando en el mismo proceso, en la misma carrera, ¿no? En los mismos torneos. ¿Por qué digo que tenemos que ajustarnos al dinamismo actual? Pues porque eso ya no es suficiente, ¿no? O sea, el que tú de manera natural, digamos, o por estar en tantas competencias sepas, hagas y logres, no te da lo suficiente para que estructures alguna base que te lance a un alto rendimiento de Grand Prix, de Grand Slam, de Mundial, de Juegos Olímpicos. En el Mundial que se hizo en México en 2022, hubo 3 medallas y personas que ya llevaban tiempo en el taekwondo y personas nuevas. Entonces, ahí se ve que se tiene la cantidad de personas y que se tiene la calidad de atletas para poderlos pulir, para poderlos ir llevando y poder tener una selección importante, representativa. Ahora, hay muchas decisiones que se han tomado últimamente que no han favorecido a eso. Por ejemplo, hoy no veo que exista una selección juvenil, porque muchos de los atletas que han destacado desde esos mundiales, pues han venido desde juveniles, ¿no? Vienen arrastrando una evolución y un seguimiento. Y ahí está la clave, que se piense en llevar ese seguimiento, ¿no? Y un seguimiento integral, un seguimiento en la preparación de tus entrenadores, porque son los que van a estar detrás del talento del atleta. Árbitros,
que también tienen que sumar al crecimiento, al correcto desempeño, al que estés actualizado, que estés vigente en la competencia, porque ahí va a estar el punto medular en las modificaciones que tienes que hacer en tu entrenamiento, ¿no? Porque puedes identificar las habilidades de tu atleta, pero si esas habilidades no impactan de manera negativa por la reglamentación, pues entonces tienes que hacer un ajuste en eso, ¿no? Todo tiene que jugar, todo tiene que estar en un punto importante porque todos juegan un papel trascendental en el éxito de un atleta, ¿no? Y hay palabras clave que yo creo que se han dejado con poca importancia, si no es que nula: preparación, seguimiento, actualización, apoyo. Básicamente, pues es centrarse en pensar en el seguimiento, en el crecimiento del deporte y no de intereses particulares, ¿no? Creo que eso ha sido el tema principal de que no haya representantes, pues más representantes, porque México hay nombres que se están forjando prácticamente solos y por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, ¿no? Carlos Sansores es un atleta que ha tenido resultados y desde que inició, pues no era como el favorito, ¿no? Vas teniendo resultados, vas teniendo pues buenos resultados y entonces sí ya empiezas a figurar en el gusto de quien debería haberte apoyado desde siempre, ¿no? Pero también tienen ciclos y no podemos pensar, por ejemplo, la mayor representante y la mayor ganadora de México, María Espinosa. Ella, yo creo que como persona tuvo todo. Y en su entorno, no es que le haya sido regalado nada, porque no fue así, pero tuvo una estructura que le permitió desarrollarse, que le permitió tener resultados. Hoy día veo muy difícil que alguien pueda desarrollar esas habilidades. María es sui generis, o sea, no he visto a alguien que lleve ese mismo seguimiento, pero tampoco veo como ese proceso que pueda lograr sacar a alguien así en los siguientes juegos, ¿no? Y eso es doloroso porque tenemos todo lo necesario para hacerlo, ¿no? Y pues nada, solo esperar un cambio importante en todo el contexto que estamos viviendo para que se vuelva a retomar pues la época dorada del taekwondo. Así es. Y principalmente te hice la pregunta de Tokio porque el que tú hayas llegado como juez a París 2024, creo que ya hiciste historia y es muy relevante precisamente porque fue después de Tokio, ¿no? Después de donde no había habido un árbitro mexicano por primera vez, tuviste que México volviera a estar y eso va acompañado de que también tu gestión como árbitro provocó un cambio en las reglas. Entonces no es solo que haya sido árbitro después de Tokio, que es muy relevante, sino que también ya abordaste un cambio positivo en las reglas por una experiencia a lo mejor no muy grata que te pasó. Entonces, si nos puedes contar un poquito de eso. Sí, bueno, esa experiencia fue en el Mundial 2023 de Bakú. Uh-huh. Fue un mundial duro para los árbitros, de mucha presión, porque era el inicio para nosotros, el inicio de la evaluación para el ciclo olímpico, para ir a los Juegos Olímpicos. No el ciclo, porque ya era un año previo a ir a los Juegos Olímpicos, sino la evaluación para ir a esos Juegos. Ya había salido el número de árbitros, ya había salido la lista pues de los que habíamos clasificado en nuestros continentes, ¿no? Para pertenecer a un grupo de
60 árbitros, que en el camino se fue reduciendo y quedamos creo que 57 árbitros evaluados en todo el ciclo. La evaluación que recibes como árbitro no es tan clara como la de los atletas. Los atletas saben que si van a cierto número de competencias, reciben y avanzan en la competencia o ganan, reciben cierto número de puntos en su ranking y pueden ir viendo qué les falta, si de plano ya por ese medio no clasificaron. Tienen otros medios para clasificar, las clasificaciones continentales, los wildcards, o sea, tienen otras maneras para poder lograr la clasificación aparte del ranking. Como árbitros, pues te dicen que tienes que participar en todos los eventos de clasificación de atletas para el ciclo y en esos eventos te van a evaluar tu desempeño, el conocimiento de las reglas, o sea, te evalúan una serie de cosas, pero tú no sabes cuál es tu puntaje, digamos, por cada evento. Bakú, ese mundial, fue el primero donde nos iban a empezar a evaluar para ese camino. Fue complicado porque pues había muchos ajustes. El taekwondo competitivo es súper dinámico. Cada vez tenemos ajustes en las reglas, en los tiempos, en los sistemas, en todo. En ese mundial, pues yo me sentía muy tranquila, muy fuerte, porque lo había preparado. Y un día me toca estar en una final como referee central de menos 49, en donde estuvo una de mis atletas favoritas, Mervel, una turca, y también alguien que yo admiraba mucho, Panimpak, una tailandesa, que ya está retirada. Recién se retiró. Y me sentí muy bien por esa final, por el desempeño, por todo. Estaba muy, muy contenta. Pero al día siguiente me toca estar en una pelea en donde está China contra Francia y estaba muy parejo ese combate. Estaba un round lo ganó China, un round lo ganó Francia, se fueron al tercer round. En ese tercer round estaban empatadas, igual seguían en el mismo marcador, y en el último segundo del tercer round quieren hacer un intercambio y Francia en un choque va cayendo y en el transcurso del último segundo toca el suelo con la mano y después ya se cae, ¿no? Y en ese transcurso yo ya iba a cortar la acción y bajo la mirada para ver la mano de la francesa. Cuando ya está tocando, subo la mirada y el tiempo ya estaba en 0. Una de las primicias o de las principales de un árbitro es tú marcas lo que ves, ¿no? Desde siempre. Antes, cuando no había sistema electrónico y escuchabas que había un contacto, pero tú no lo habías visto, pues no lo podías marcar, ¿no? No lo debías marcar, porque te tienes que guiar por lo que escuchas y por lo que ves principalmente. Entonces, como yo no había visto si había tocado antes o después de que el tiempo ya estuviera en 0, me acerco, las llamo al centro y no doy ganador en ese momento. Me acerco a la mesa con el juez de video replay y le pregunto, ¿tocó antes o después de que se acabara el tiempo? Para ese momento no tenía esas facultades el juez de video replay de revisar esa acción. No existía esa regla. Entonces, bajo sus facultades, el juez me dijo, pues, ¿tú qué viste? Y en mi cabeza fue, pues, no vi. Por eso te estoy preguntando. No alcancé a ver. Es parte de los errores que como humano es imposible evitar, ¿no? O sea, en alguna ocasión también arbitrando,
se metió un mosquito en mi ojo. Entonces, no podía, y bueno, también yo, ojona, pues no había forma de, no puedes evitar ni puedes prever esa clase de cosas. No lo observo, entonces dije, bueno, me voy a la básica, ¿no? Pude irme por la fácil porque para ese momento el entrenador de China ya no tenía tarjeta de revisión, ya no tenía cuota para revisar la acción. ¿Qué pasa si tiene cuota? Amonesto al atleta y entonces el entrenador, dentro de sus facultades, tiene 4 opciones para poder pedir que se revise la acción. Caídas, salidas, pegar después de calio y pegar al oponente caído. Esa estaba dentro de una de las facultades que él podía revisar, ¿no? Que era caída. Y pedir que no era amonestación, pero no tenía ya ese recurso el entrenador. La coach de Francia sí lo tenía, pero yo me pude ir por la fácil y decir, pues no amonesto a la otra, ¿no? O más bien dejarle como el cargo al entrenador. Pero pues no era así, ¿no? Para mí era hacer las cosas bien. Entonces, no amonesto, como estaban empatadas en todo, la decisión fue por los jueces y el árbitro. Y damos la decisión a Francia, gana Francia, y que por cierto, esa atleta ganó en ese mundial, pero dejaba fuera a la China, porque esa ronda era para pasar a cuartos de final, me parece. Entonces, protesta la pelea el entrenador, procede la protesta y ahí, pues cuando procede una protesta hay una sanción para los jueces que tuvieron el error, en este caso, pues para mí. La sanción es que no me dejaron participar en semifinales y finales de ese día y todo el día siguiente no participar, no estar en la competencia. Solo estaba ahí como en el área de descanso. Para un árbitro dices, bueno, pues no pasa nada más, pues tienes un día de descanso. Para un árbitro es fatal que te pase eso. Vas a un lugar en donde pagaste un vuelo carísimo, en donde estás muchos días fuera de tu casa, de tu trabajo, alejado de tu familia, o sea, haces muchas cosas para estar ahí y que solo estés de espectador, pues es un golpe fuertísimo, ¿no? Además que pues era parte del proceso olímpico. Para mí en ese momento pues yo ya estaba fuera del proceso olímpico. También hubo otros árbitros que fueron a Juegos Olímpicos y que también fueron sancionados en ese mundial, porque, bueno, fue el mundial de las sanciones. Hubo muchos árbitros sancionados por muchas situaciones. Entonces, una semana después preguntaba en ese momento a la referee chair y al que estaba como apoyo de la referee chair, que después fue el chair en el proceso ya para llegar a los juegos y en los juegos. Pregunté como, ok, sí, me equivoqué, pero ¿qué puedo hacer para que esta situación no vuelva a afectar a un atleta, ¿no? Porque como árbitro siempre tienes o debes de tener en mente que todas tus acciones deben de estar dirigidas a hacer lo correcto, pero principalmente a que si tienes errores, estos no trasciendan y afecten al atleta, ¿no? Al competidor. Como en este caso dije, bueno, es que estoy segura que esto, por una situación natural, va a volver a suceder. En el último segundo, en los últimos segundos, es muy complicado ver ciertas acciones o ver si quedaron dentro del tiempo de la competencia, ¿no? Lo estuvieron como meditando. Parte del trabajo de las personas que están al frente del arbitraje en la Federación Mundial, pues es eso, estar evaluando cómo ajustar las reglas tanto en el desempeño de los atletas, qué es lo que quieren evitar o qué es lo que quieren promover
en los competidores y cómo se puede cubrir ciertos aspectos con los árbitros. Entonces, pues bueno, hicieron esa evaluación. Había varios comentarios de otros colegas que estábamos meditando sobre esa. Nunca nos volteamos a ver como personas. O sea, siempre estamos como en el papel del juez, del perfil que tienes que cumplir, ¿no? Conocer las reglas, estar en óptimas condiciones para cumplirlas, para seguir la competencia, para trabajar bajo presión, para hacerlo correctamente. Entonces se va convirtiendo como en un lineamiento medio robótico. Y cuando te pasan cosas como estas de humano, dices, estaba fuera del esquema, ¿no? Hacen como la evaluación de estos casos, porque después de mí también a otra árbitro le pasó lo mismo, pero en lugar de que ella no sancionara, ella sancionó, pero el tiempo ya se había terminado. Entonces, había muchas situaciones que estaban involucradas dentro del mismo tema. Para el siguiente Grand Prix, que fue una semana después de que terminó una semana después, sí, más o menos, de que termine el Mundial, fue el Grand Prix en Roma. Para ese Grand Prix se creó o se empezó con la regla de la revisión de las acciones en los últimos 5 segundos. Entonces, fue como de nada, colegas. Sirvió de algo la sanción, sirvió de algo la situación que pasó en ese mundial, porque pues abre muchas visiones, ¿no? Muchas perspectivas de las cosas. Por un lado es, ok, si solamente estás señalando al árbitro, ¿cuál es el objetivo? Lograr que la competencia sea justa y lograr no afectar a los competidores. Entonces, si solo es señalarlo y sancionarlo, ok, eso ya está hecho. Pero ¿y luego la competencia? Entonces, creo que sirvió muchísimo ese ajuste, esa nueva regla, porque ahora se tiene ese recurso para poder evitar cometer un error que trascienda y que afecte, ¿no? Y además está muy acotado, se fue ajustando a que solo sean ciertas cosas que pueden impactar, ¿no? Si está el round empatado, si es una situación en donde el marcador tenga una diferencia mucho mayor a lo que te dé el puntaje de una patada, por ejemplo, de una patada de giro o de algo similar, pues no tiene sentido que utilices ese recurso, ¿no? Pero ya hay ese recurso para que se pueda seguir con una competencia justa y también que se vea hacia el lado de la humanidad, del árbitro, ¿no? De que también se puede equivocar y que nunca es la intención, o al menos está en mí pensar que nunca es la intención equivocarte, pero si lo haces, pues no afectar, ¿no? Y ese es parte del aporte que pude hacer tal vez a raíz de un error, pero para el gremio. ¿Y ese recurso lo piden los entrenadores o quién lo pide? No, el árbitro. El árbitro. Sí, si hubiese sido, por ejemplo, en esa situación de Baku, eso de yo acercarme con el juez de video, en lugar de acercarme con él, ya hubiese sacado mi propia tarjeta y le hubiera preguntado, ¿la caída o la acción fue con tiempo todavía reglamentario? Y entonces él sí ya tenía la facultad, ahora ya tiene la facultad para revisar esa acción. Entonces ven, ok, está tocando y el tiempo todavía le queda una centésima. Ok, entonces sí amonesta. O está tocando y el tiempo ya está en 0, no amonestes. Entonces ahora ya es un recurso que ayuda mucho en esos momentos tan álgidos de la competencia y más de alto nivel. Digo, y es muy relevante, ¿no? Que esta situación, en primer lugar, que tengas todo ese valor de haber aceptado que, pues, no debió haber sucedido. Número 2, que te hayas esmerado en, como bien lo dijiste, no solo me amonestaron,
sino también qué puedo hacer para que ya no vuelva a pasar. Y al final generó algo importante, ¿no? Para el taekwondo, y no es algo que solo se ve en el taekwondo, en todos los deportes, pues como tú bien le dices, todos los referees, árbitros, jueces son humanos y se pueden llegar a equivocar, pero también es esa parte relevante de cómo tú como referee pues logras un cambio, ¿no? Y los cambios no solo se quedan a lo mejor en los que practican el deporte, en los competidores, en los jugadores, sino también como referee. Y mencionaste algo muy relevante, ¿no? Del torneo del 2023. Todo el dinero lo caro que te costó el vuelo. Y digo, como lo dije al inicio de la entrevista, nos enfocamos mucho en el camino de los competidores, que muchos no los apoyan, pero pues olvidamos a los referees, a los árbitros, ¿no? En ciertos deportes, qué tanto les pagan sus viáticos, qué tanto, ¿no? Y hablando del deporte más popular del mundo, ¿no? Fútbol, hay una historia larga de los campeones del mundial, pero yo creo que pocas personas saben cuál fue el árbitro en cada final, ¿no? Sí, claro. Entonces como que a veces queda en segundo plano. Y en tu camino, ¿cómo has logrado? Mencionaste también una parte que algunas veces sí te pagan, algunas otras no, que a veces tú tienes que pagar porque te ven el trabajo. ¿Qué tan complicado ha sido esa situación financiera? Como lo mencionabas con los atletas, tienen un camino complejo porque no siempre hay los recursos. El taekwondo es un deporte caro, y el circuito para lograr puntos, para estar en el alto rendimiento, te requiere muchísimo. La facilidad, de alguna manera, para el atleta, los que compiten, pues son los que están debajo del reflector. Entonces, es más sencillo que puedas conseguir un patrocinio, que puedas acercarte a alguien. Hoy día, creo que algo que está haciendo súper bien Rommel Pacheco es dando esa apertura de, ok, CONADE te está dando un recurso, pero también tú puedes generar tus recursos con estas opciones, ¿no? De patrocinios, de apoyos, de otras fuentes. Que también eso marca un camino para el después del retiro del competidor, ¿no? Porque la vida del alto rendimiento varía la edad de acuerdo al deporte, pero es corta en realidad. O sea, muy joven te retiras del alto rendimiento, pero estás justo en el punto en el que en la vida fuera del deporte ya te exige una experiencia, y fuera del deporte pues ya tuviste toda la carrera que pudiste tener. Entonces te deja en un punto en donde tienen que ser muy listos, muy hábiles los atletas para poder vivir ya sea de su imagen o hacer algo con lo que construyeron como atleta. Ahora, si estamos hablando de esa complejidad de los atletas que están en el reflector, que son vistos, que son recordados, que los pueden reconocer, pues un árbitro tiene el triple de complejidad, porque es necesario para una competencia, es básico que esté un árbitro, pero no. En el caso de taekwondo, te puedo decir que tienes que prepararte. Ahora viene un campamento para iniciar la selección para Los Ángeles y para todas las competencias que va a haber en estos años previos en 3 semanas. En ese campamento es igualito al de selección previo a unos Juegos Olímpicos, donde te hacen pruebas de todo, ¿no? Para eso tú te tienes que preparar físicamente, emocionalmente, estudiar, y no tienes un equipo multidisciplinario, un nutriólogo, un preparador físico, asesores en el reglamento, en todo eso lo tienes que hacer con tus propios recursos. En algunos países tienen como esa visión de acercar al equipo a sus árbitros, ¿no? Y ponerlos dentro del paquete que tienen para
para los viajes que hacen, para el cronograma que tienen planeado en todos los eventos a los que van. México en este momento no lo tiene, al menos para mí. Yo te puedo decir que no estoy en ninguno de esos de esos paquetes contemplada. Entonces, toda la preparación es personal. Para ir a un evento, cada árbitro, eso aplica para todos en el mundo, se tiene que pagar tiene que llegar con sus recursos al lugar. Pagar su vuelo, su medio de transporte para llegar al lugar. Ya cuando estás en el evento, el comité organizador te paga hospedaje, alimentación y el fee del evento, ¿no? Solo los días que estás trabajando. Hay una tarifa específica asignada por Federación Mundial, pero muchas veces el viaje, por lo menos de América, a la mayoría de eventos que son en Europa y Asia, pues no es suficiente lo que llegas a ganar, por ejemplo, $400, $500 en un evento, cuando el vuelo o cuando el viaje te sale en 800, en 1200, por decir alguna cantidad del vuelo, ¿no? Y eso lo tienes que pagar con los recursos propios, ¿no? Cuando existen apoyos de las federaciones, cuando existen otros apoyos, pues bueno, puedes ir ya solamente pensando y ocupado en el evento, pero para todo el ciclo, por ejemplo, para París, pues era, en mi caso, estar consiguiendo apoyos, patrocinios, y los patrocinios son complicados porque como árbitro, tú no puedes llevar en tu uniforme una marca, ¿no? Uh-huh. Tú no puedes o no puedes estar en redes sociales promoviendo una marca de marcadores electrónicos, por ejemplo, menos si eres un árbitro activo, porque por más centrado que tú estés, por más buena reputación que tengas en tu trabajo, pues se ve tendencioso, ¿no? De que en algún momento alguna decisión que tengas relacionada al sistema pueda impactar es que como ella está con la marca contraria, entonces uh-huh. Su opinión no es tan objetiva. ¿Me explico? Entonces, por eso es un poco complicado, porque las marcas tienden mucho a pensar eso, de cuánto me va, si esto es ganar, cuánto me va a redituar el apoyar a un árbitro y cuánto es lo de beneficio que yo voy a sacar o que yo puedo sacar, ¿no? Como marca. Hay muchas opciones, no solamente que tengas la imagen, pero pues sí, en mi caso, pues me obliga a pensar qué ofrecerle a la marca para que me patrocine, ¿no? O para que me apoye. O tal vez ir con marcas que no están directamente en la competencia, buscar personas que se dedican a buscar marcas, a representar atletas, porque ellos mismos te lo dicen, ¿no? De sí, está muy bien tu trabajo y todo, pero ¿qué le puedo ofrecer a la marca? ¿No? Y tienen la razón, porque justo, o sea, no es como una donación, ¿no? Uh-huh. Habrá quienes sí, pero pues la mayoría de las marcas, en el sentido de los patrocinios, pues buscan eso, también tener un beneficio. Regresando de París, pensando en todo esto, porque todo el ciclo fue muy impactante, fue muy retador en muchos sentidos. Uno de ellos pues fue el económico. Yo trabajaba para una fintech. Siempre he estado nunca he ejercido lo de negocios internacionales. Desde que estaba como becaria, empecé en compliance, en cosas de riesgo y así, para bancos. Y de ahí me fui por ese camino y estaba trabajando en una fintech que
a raíz de la pandemia estaba trabajando vía remota. Entonces eso me ayudó muchísimo para poder ir a todos los viajes y tener todavía trabajo, ¿no? Porque en 2019, por ejemplo, era muy complicado. Los días de vacaciones en un empleo normal, pues no dan para que estés en los eventos y además en un trabajo godín, ¿no? Entonces, en ese ciclo, para diciembre de 2023, en ese trabajo hubo muchos cambios y parte de los cambios pues es que yo estuviera en otra posición que requería más enfoque, más tiempo, estar más al 100 con la empresa, ¿no? Y yo les hablé de que estaba en el ciclo olímpico, pues que si me podían esperar, ¿no? Para esos cambios. Y evidentemente pues no, porque ellos no estaban alineados a los objetivos olímpicos ni del deporte, sino de la empresa. Entonces, salgo de la empresa y con muchas dudas, porque tengo un hijo de 11 años, entonces, pues no es como que pudiera decir en alguna época de mi vida, pues vivo en mi coche, ¿no? O me voy de trotamundos o algo por el estilo. Tengo responsabilidades también fuera del deporte, fuera del arbitraje. Pero pues te pones a evaluar, ¿no? De a cuántos empleos puedo volver a aplicar, pues todos los que estén disponibles cuando regrese de unos Juegos Olímpicos. ¿A cuántos Juegos Olímpicos tengo la posibilidad de ir en mi vida? Pues probablemente a ninguno. Y ahora estoy teniendo esa probabilidad, ¿no? Esa posibilidad de ser seleccionada. Hasta ese punto, eran 3 meses antes de que dijeran el listado oficial. Yo no sabía si iba a ir a los Juegos, pero dije, bueno, pues la carne al asador. Okay. Y se da la selección, pero en ese inter, pues te pones a pensar mucho de cómo voy a cubrir las cuentas, cómo voy a cubrir los viajes, o sea, todo lo que tiene que ver con el arbitraje, con el deporte y con la vida cotidiana. Entonces es complicado. Por esa razón es que después se da afortunadamente la selección para ir a los Juegos y al regresar ya otra vez tenía en mente de voy a dejar esto, ya me tengo que dedicar a ser mamá, a hacer mi vida godín, crecer, porque si estás como en 2 mundos a la mitad, pues tampoco me podía desempeñar al 100 y crecer fuera del arbitraje, ¿no? Porque siempre estaba como la prioridad del tiempo, de los viajes, de los recursos hacia ese objetivo. Y dije, bueno, ya fui, ya se cumplió. Creo que lo siguiente a partir de esto es dejar el taekwondo por completo y volcarme en una vida normal, digamos. Otra vez el taekwondo no me dejó. Regresé y empecé a colaboro también, cabe mencionar que colaboro también con la Unión Continental, con PATU. En ese momento estaba 100% en apoyo a los eventos con relación a los árbitros. Ahora soy la directora del Departamento de Educación. Entonces, mi labor 100% es lograr que el nivel de capacitación y el nivel de experiencia de los árbitros de América crezca, ¿no? Y que podamos tener una mayor representatividad fuera. Pero eso se empezó a dar en el segundo semestre del año 2024, cuando regresé de los Juegos. Me empezaron a llamar para dar cursos y dentro de esos cursos platicar un poco de la experiencia olímpica, cerrando el año y a partir del inicio de 2025, el Politécnico, siempre mi amado Politécnico, me empezó a llamar a compartir la experiencia en las escuelas del Politécnico, en la ESCA. Yo me acuerdo que hacían una como campaña en donde invitaban a personalidades o a personas que habían tenido logros importantes y yo me acuerdo que vi una de Carla Willow
y salí súper motivada. Yo dije, yo a mis 7 CIMAS también, y o sea, muchas cosas. Cuando me invita el Politécnico a esa charla, bueno, yo estaba que no me la creía porque me acordé inmediatamente del impacto que tuvo la conferencia de Carla en mí, y entonces dije, es que yo esa experiencia la tengo que capitalizar de esa manera, ¿no? O sea, no es solo que yo haya ido, sino que mi experiencia y todo lo que sucedió en torno a eso le pueda ayudar, le pueda sumar a alguien más dentro o fuera del deporte. Y qué más iniciando en mi Politécnico, ¿no? En mi escuela. Y ya a partir de eso empecé a dar, me empezaron a invitar a diferentes escuelas, ya empecé a idear mi propio camino de talleres, de liderazgo, de cosas así, para pues poder crecer mi marca personal en ese sentido, ¿no? De no solo yo llevar la experiencia, sino impactar en otras personas y ayudar a que otras personas puedan lograrlo, ¿no? Porque no fue así de un día de, ya, sí, y ya llegué. No, hombre, es bastante complejo. Y yo creo que hay muchas cosas en la vida que son igual de complejas y que al primero o segundo tropiezo decimos, no, es que no es para mí, ¿no? Y te vas y siempre se queda ahí como la espinita de decir, bueno, si hubiese aguantado un poco más o si hubiera hecho tal cosa, o ves en la experiencia de alguien más de, ok, necesito tomar esta pausa o ir por este camino o darle la vuelta de esta manera, tal vez a mí me funcione, ¿no? Y sea el factor que haga la diferencia en el logro de un proyecto de alguien más. Muy bien, y ya estamos por terminar, Araceli, pero pues podemos continuar muchísimo más tiempo. Si nos puedes contar cómo te enteraste, cómo estuvo, que creo que es otra cosa que te dice, sigue adelante, que ganaste el año pasado, 2025, el Premio Nacional del Deporte. Esa experiencia también está bonita, porque 2024, regresando de Juegos Olímpicos, apliqué, el profe Onofre me ayudó para aplicar a el Premio Nacional 2024. Yo dije, bueno, pues es que ya fui a la máxima justa deportiva. Yo creo que eso debe de ser pues, importante, ¿no? Para poderlo ganar. Y pues no, apliqué y resulta que mi némesis, el fútbol, una árbitro, muchas felicidades, ganó un árbitro de fútbol que también estuvo en Juegos Olímpicos, me parece que arbitró el bronce en Juegos Olímpicos, ganó el Premio Nacional de ese año. Sí estuve decepcionada, medio tristona, porque dije, bueno, pues es que ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿qué más le puedo sumar a este currículum para poder aspirar a lograr un premio nacional? Pero después dije, bueno, a ver, es que esto no cambia nada, la línea o el objetivo sigue muy presente, sigue muy vivo, que es compartir, que es crecer, que es que esta experiencia no solo sea para mí, sino sea para todo el que le pueda ayudar en algo, dentro y fuera del deporte, y entonces pues hay que seguir trabajando. 2025 me sorprende con el contacto de María Espinosa, para apoyarla en la Olimpiada Nacional. En la Olimpiada Nacional de CONADE, no me acuerdo, no sé por qué, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces, pero bueno, ya regresó el nombre de Olimpiada Nacional, y pues ayudarla en la construcción de muchas cosas, porque esa encomienda pues también recientemente se la habían dado a ella, ¿no? Para mí fue un súper motivador que una personalidad como ella pues me hubiese tomado en consideración para apoyarla, ¿no? En esa construcción. Y además descubrí un ser humano increíble, o sea, María Espinosa potencializa y engrandece todo lo que toca, todo, o sea, la perspectiva, la paciencia, la visión que tiene de las cosas, se acerca con la gente adecuada, además es muy humana y es
pues, es una personalidad en todos los sentidos, ¿no? Entonces, para mí eso fue punto clave y yo no lo sabía en ese momento porque se da todo el proceso de Olimpiada Nacional y se dio con éxito y creo que ha sido una de las Olimpiadas pues mejor realizadas, con muchos retos. La verdad es que se dieron a lo largo de todo el proceso para la Olimpiada, se dieron muchos retos por cuestiones de todo tipo, ¿no? Económicas, políticas, de recursos, de todo. Pero al final, pues, se fue dando. Traté de apoyar todo lo que estaba en mi experiencia y creo que fueron puntos importantes, puntos claves que ayudaron a que se dieran ciertas cosas, ¿no? Te digo que Mari potencializa todo porque de repente era de, a ver, profesor, aquí, ¿qué hacemos? Que bueno, pues en mi experiencia es esto, esto y esto. Ok, perfecto. Y entonces se hace llegar de las personas expertas, de las personas que trabajan súper bien y entonces esa idea, ese camino lo vuelve pues un proyecto exitoso, ¿no? Se da así tal cual la Olimpiada Nacional. Agradezco muchísimo su confianza porque se reflejó en confianza también por mi proceso, mi crecimiento, el conocimiento. Dije, bueno, pues sí está funcionando, sí está sirviendo de algo, ¿no? Y luego de esa, creo que fue ese puntito que le dio pues ese empuje. Y yo ya no quería participar por el premio nacional. Dije, si regresando de juegos no se dio, pues ahora no. Voy al mundial, me llaman otra vez para oficiar en un mundial, que fue en Gushi, y María Espinosa en esta ocasión fue la que me dijo, me volvió pues a dar la idea, ¿no? Decir, profesora, aplique para el premio. Yo así de, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? El no ya está, a ver qué pasa. Y ella, pues siempre con su optimismo, con esa visión que de repente no parece ser la correcta y termina siendo la única que podía suceder bien, pues me dijo, sí, hágalo y vamos a ver qué pasa. Y pues pasó que se dio el premio nacional y que además no solo es un motivador, sino es un compromiso mayor porque se van sumando cositas en las que te proyectan a un gremio, te proyectan a un deporte y te vuelves referente, te vuelves ejemplo, entonces tienes que trabajar mucho más y mucho mejor en lo que haces y cómo lo haces, porque finalmente al ser el referente, como te decía al inicio, si dices, bueno, pues ya no se dio, bye. Muchos, tú puedes ser como ese catalizador para que muchos digan, pues sí, bye. La escuela, el deporte, en muchos sentidos, un proyecto fuera de tu vida godín, dejar tu vida laboral por hacer un proyecto propio, o sea, muchas cosas en las que puede impactar y pues para mí eso me lo tomo muy en serio y ahora con las nuevas responsabilidades que tengo en el Departamento de Educación de una Unión Continental y teniendo el referente ya de haber sido reconocida con el premio nacional, mi hijo es el que a veces me aterriza en muchas cosas y me dice, pero ese no lo ganan todos, ¿o sí? Y ya le empiezo a explicar y yo misma me doy cuenta pues del contexto y digo, bueno, estuvo súper padre, pero ahora te pone en otro nivel en donde tienes que seguir trabajando fuerte, tienes que seguir tratando de hacer las cosas lo mejor posible y principalmente no rendirte, porque aquí yo creo que en todos los caminos, pero en el que me está tocando hay muchos
muchas veces esa semillita de ríndete, ya déjalo, ya. Y me acuerdo como de eso, de mi hijo, del premio nacional, de los juegos, y digo, no, aquí hasta que esto se acabe. Wow, pues muchísimas felicidades. Yo Gracias. Estoy muy contento de que estés aquí. Y si nos quieres dar un último mensaje y compartirnos tus redes sociales. Gracias. Bueno, fue transformador todo este proceso, y empezando porque no comparto tantas cosas, pero me ha impulsado a compartir más, a generar mi marca personal y abrirme un poco más justo en este tema de las redes. Creo que tengo todas, pero no las utilizo tanto hasta ahora. ¿Qué mensaje les puedo dejar? Es, uno, confíen en su proceso. No se comparen con nadie más, no vayan al ritmo de nadie más. Confíen en su proceso y pónganse un objetivo, porque si van a la deriva, es muy fácil perderse en el camino. O sea, no se vale nada más decir, quiero lograr ser grande. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres lograr ser grande? ¿No? Ser muy específico en el objetivo que quieres lograr y confiar en tu trabajo, ser paciente, porque las cosas no se dan rápido y no se dan fácil, y siempre tener en consideración que sea lo que sea que pase, no tiene que ver con los demás, tiene que ver contigo, con quién eres, con cómo quieres lograr las cosas y hasta dónde quieres llegar. Entonces, eso es fundamental para que se den las cosas en cualquier ámbito de tu vida. Y mis redes. En todas está muy fácil. Estoy como Araceli Ornelas en Facebook, en Instagram, en X estoy como ar-ornelas, y creo que ya tengo TikTok, pero no lo he visto. Igual es Araceli Ornelas. En todas me encuentran como Araceli Ornelas y ahí está mi fotito. Estoy con la marquita azul para que sepan que esa es la buena. Ok, pues te agradezco muchísimo y pues sí te quiero comprometer aquí en cámaras que pues yo creo que la UNAM y el Politécnico somos más que hermanos, siendo que das conferencias, que pues algún día me permitas llevarte a dar una conferencia a la UNAM. Claro, con muchísimo gusto, yo puestísima. Ok, pues te agradezco muchísimo. Digo, ha sido muy cautivadora tu plática y yo estuve muy emocionado esperando que era la plática, y también como te comenté antes del podcast, alguien que conozco también estaba así, pues qué padre que te aceptó la entrevista y todo. Obviamente por el trabajo no puede venir, si no yo creo que me hubiera dicho, no, pues yo voy, ¿no? Pero ay, qué emoción, pues, gracias. Estoy muy contento de que pues algunas personas sepan lo grandiosa que eres gracias. Y sí, yo creo que sí, ya métele más empuje a tus redes porque tu historia pues no cualquiera. Muchas gracias. Y te agradezco que hayas estado aquí, Araceli. Muchas gracias por la invitación, yo encantada y saludos. Sí, pues muchas gracias a todos por estar en este gran episodio con Araceli Ornelas. Nos vemos en el siguiente episodio de Seres Inspiradores. Bye.